secondary tabs que tenemos en la parte del live control y crear un nuevo código. Create new. There is a description of how the scripting language works. Feel free to read that on your own time. Aquí podemos ver que lo primero que tenemos es una introducción hacia todos los conceptos, es como la Biblia del PangoScript, ¿vale? Cómo funciona, para qué sirve y tal. Es interesante leerlo. Yo os digo que me interesa imprimírselo y tenerlo aquí al lado para cuando vayas a entrar. However, there is a command list that you can search through on the right. So if I say I want to start Q, vale, aparte tenemos una especie de buscador que si le damos al command list y ponemos la acción que queremos hacer, por ejemplo, empezar un queue, start a queue, it will find whatever the closest command is, and I can double click it to put this in the code. Te encuentra rápidamente el comando relativo a esa función que estás buscando y si encima le das doble clic directamente te escribe ese código en la zona de donde vamos a trabajar. If I run the code line, it's just going to enable Q1. That's what si ejecutamos el comando, pues como hemos dicho, empezar el Q1 de la página 1, funciona, saca el Q1 de la página 1. Now, in the PangoScript, you can see we have the object tree to pull data from the object tree. Ok, aparte veis tranquilamente en la ventana de PangoScript la pestaña Object Tree que nos permite el acceso a ese árbol de objetos donde podemos usar lo que ha comentado antes. Todos los objetos de Beyond también están disponibles para poderlos trincar de ahí. So let's grab a fader that we used earlier for offset effects. Podríamos hacer, por ejemplo, ese fader que antes hicimos para regular los offset efectos, los efectos de offset a través de este modo. Happens to be in master. Como sabíamos que lo habíamos seteado desde la pestaña de master, buscamos en la categoría master. And I gotta find it. I think it's technically. I know it's in here. QB shift. This one, here it is. QB shift. Ok, dentro de master el cuarto nos sale QB shift. So I found the identifier. Ok, he encontrado el identificador. Master QB shift. There it goes. I copy this identifier. Copiamos ese identificador. Press OK. Le damos OK. And I can say equals 0.25. Si le damos, le decimos igual a 1.25, le estamos metiendo ese valor. And now that I'm over here, if I run this line, this Q time shift beat will set to 0.25. Ok, si le damos a que ejecute la línea, podemos ver cómo ese master fader que estábamos tocando antes cambia de valor. So imagine in your MIDI profile, and you want to have a button that sets a value to something. That is all the script it needs. On button click, it's going to set master Q beat shift to 20.25. Sí, en nuestro profile de MIDI vamos a un botón cualquiera que tenemos libre, le damos a la función añadir PangoScript, lo localizamos, abrimos el editor y copiamos y pegamos este código, tendremos esa función directamente en ese botón que hemos elegido. And any other parameter you could possibly imagine. Y cualquier otra cosa que podáis imaginar de las que llevamos haciendo estos 2 días. Cualquier cosa de las que se pueden asignar, todas se pueden asignar de este modo a MIDI. So scripts can be really short like that. They can just do this one thing that you want it to do, and be really simple tool to create basically macro buttons or very simple set to values or resets and sorts of things. Claro, es hacerte tus pequeños programas como si fueran macros de una manera muy sencilla, conociendo el código obviamente, y llevártelo a donde quieres. In MIDI, most of those weird buttons that you're like, oh, it uses PangoScript, are just simply finds that value that you want to modify and sets it with that button push. Even if it's a button, you can find the button and say true or false, or sometimes there's a state of 1 or 0, which means on and off.
Ok, muchas de las cosas que están metidas en el MIDI son muchas veces configuradas así, o sea, simplemente cambiando valores entre true o falso, 0 o 1, van haciendo una opción. Cuestión, dime. ¿Algún script está basado ya en algún lenguaje de programación? ¿Perdón? Lo que se funciona encima ya de algún lenguaje de programación, tipo C++, Python o... A ver, está basado en el... It is not based on anything except Alexei. Except our design, Vale, es un código propietario de Pangolin, que la I manera... kind of wish it was, but it's not. It's simpler than basically anything. It's pretty simple, but it's not based on anything. As far as I've been told, it's not based on anything. No está basado, pero vamos, que ya te digo, aquí puedes descargarte, que te lo dan también, todo el libro y ya está. Y Maybe some secret Russian programming language. Okay. Now, there's some other things you may use PangoScript for. One thing that Beyond doesn't have, which a lot of people bitch and moan about, is Timeline doesn't have an autosave function. The reason why it doesn't have an autosave function is because the way the code was written 10 years ago, it has to pause playback to save. And if you forgot to turn off your autosave in the middle of your show, it's now Pangolin is the worst company ever because they ruined my show. So we don't have an autosave for that reason, basically. But with PangoScript we can build one. Ok, una de las cosas que mucha gente se queja o pide que no tenga una función de autoguardado en el timeline. Tú estás haciendo un show de 3 horas y si se te va la luz, o se te va la olla o se te cae la leche encima del ordenador, pues te quedas sin show. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hicieron? Porque cuando hicieron el programa hace 10 años decidieron no meter esa función porque cuando lo haces, evidentemente te para el show y se pone a guardar. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué preferimos? ¿Que pierdan el show o que nos digan que Pangolin es una mierda porque desde reproduciendo el show de repente se me ha parado porque se me ha activado ese comando? Pues ya está, eso es por lo que no hay. Pero ahora, con PangoScript, puedes hacer eso, por ejemplo. So let's build an autosave because clearly that's what everybody wants. So let's build one. You can solve this problem of yours that you don't have an autosave by building a script. Okay. Ahora nos va a enseñar cómo hacerlo para que podamos usarlo si queremos, por supuesto bajo nuestra responsabilidad. ¿Vale? Lo llamamos autosave, o sea, creamos un código nuevo, llamamos autosave. Now, because we enabled it beyond internal oh, it's not going to give me that button. This is a command to do this timeline quick save. I'm not sure why it doesn't read it there, that's beside the point. But if you search timeline quick save, it's a command. Vale. Si en la lista de comandos le das a buscar timeline quick, ya le ha salido quick save, le da doble clic. So timeline quick save. How do we make it actually start over and over again? Well, we need to save when we press the button, then wait. In this code, it's sleep for some reason. I don't know why it's not wait, but it's sleep. So it's sleep, and the sleep is in milliseconds. So you need to do, for 5 minutes, it's 600,000 milliseconds, I think. Is that math right? Yeah, that's math. Whatever. No, that's 10 minutes. I don't know, whatever. It's in milliseconds. Ok, vale. Le ha metido el comando para que no esté autoguardando todo el rato, te permite trabajar. Le mete en segundos, ¿vale? El comando para que espere y vuelva a ejecutar. Ella está diciendo, bueno, en segundos de 5 minutos es alrededor de esa cifra, son 600.000 segundos. Bueno, y que el comando en vez de wait, que sería en otro lenguaje, pues en este, que no está basado en nada, se llama sleep. We will then restart the code. Y después de esperar, reiniciar el código. So if I put this to maybe like 10 seconds instead, and I run the code, it's going to do a timeline quick save, wait 10 seconds, restart the code, which will save the timeline, and then wait 10 more seconds. Una cosa, cuando he traducido he tenido un fallo, no está en segundos, está en milisegundos, por eso hay que poner cifras tan altas, ¿vale? El tiempo en Beyond entra en milisegundos en el PangoScript, entonces por eso son cifras altas. 10 segundos serían 10.000. There's even a PangoScript task manager. Wow, look at that, that's so fun. Ahí lo veis, en el Task Manager, en el monitor de tareas, estáis viendo que cada 10 segundos está haciendo un salvador.
So PangoScript allows you to control all the parameters of Beyond, control all the values, and do it on your own terms. So you can solve whatever challenge you're dealing with. And one of the best examples is that we don't have an autosave. So we gave you the tools to solve our problem. O sea, pues eso lo que nos está diciendo es que bueno, con esta herramienta pues te están brindando, vamos, que seas como el desarrollador ahora mismo, pues puedes hacer cualquier cosa en medio, cambiar el software a tu manera y personalizártelo hasta ahí. Our problem is dumb users who wouldn't turn the autosave on, but then you actually actively have to do it, which means you're smart enough to turn it off when you don't do it. ¿Hay algún sitio donde se compartan pequeñas piezas de PangoScript por usuarios de Bellor? There is any place to share PangoScript codes inside the community? No, I think no. Not in the way you're thinking. You can upload them to the Pangolin cloud, but you know. Yo tiene una comunidad para compartir cosas que es el blog. I have seen people post it in the Powered by Pangolin Facebook group, and whenever someone posts a code, everyone's like, "Woo," you know. So if you want to look like a cool guy and you Una post importante your codes, comunidad que invitamos a que todos os agreguéis, todos los que os hayáis Or you want agregado, to es reach out en to Facebook, Facebook. Powered by Pangolin, ¿ok? Es un grupo de Facebook que os podéis añadir, necesita que os apruebe, vamos, todos los que os añadáis, pues los aprobamos nosotros. Y es una comunidad bastante grande en Facebook y lo que está diciendo es que se podría proponer esto ahí, seguro que a lo mejor alguien no lo ha pensado y nada más que digan 2 o 3 que sí, pues venga, para adelante. Okay. Brief questions about PangoScript. ¿Alguna cuestión que queráis preguntar sobre PangoScript? Venga, Juanjo, dale. ¿Puedes reproducir esos PangoScripts con DMX desde la consola? Sí, o sea, la movida de lo que hemos dicho antes, podemos hacer DMX to PangoScript, ¿vale? O sea, es decir, que valores. DMX. Okay, ahora vamos a DMX to PangoScript. Ya. So you can have an input channel, and you can even do like wait for value and then run code kind of stuff. Exacto, podemos habilitar que cuando le llegue la señal de un canal X desde el DMX por el ARNet, ¿vale? Lo podemos pasar en una entrada, en un universo X, que le metamos el código. And this is you can really see the mindset of the Pangolin ecosystem on, we're not going to create a tool to do every single thing because that would be insane. The idea then is to give you the power for your really unique, cool install that you want to do, to just get it done without having to wait for a software company to develop it for you, or pay the expense of a developer having to spend time on your weird project. We give you the tools to do it yourself for the most part. And if not, and you can't do the thing that you wanted to do with the tool, we'll probably make the tool better so that you can do your weird thing without us making just the thing that you want to do that's weird. Uno de los motivos de brindar este código al público para que pueda trabajar es precisamente pues eso, que tú te puedas generar tus propios códigos para hacer tus propias soluciones, que no tengas que esperar a que sea el fabricante del software el que desarrolle y esperes a lo que vas a hacer. O sea, realmente de esta manera poder ser tú el desarrollador para ti o puedes brindarlo para los demás, por supuesto. The Kinetic Lights plugin, for instance, is a tool that was made out of multiple people doing the same thing with PangoScript and objects. You could do it without that code, but it makes it a lot easier to build a UI that lets you do it. So could you get it done for the first, if you've got the new idea and you want to do the new idea thing, that's all that is available to you to make it happen. That's where those details come into play and why it's so important. The reason why we do the ecosystem the way we do. We don't focus on one cool thing and make it good and simple. We make the base simple and then just give you keys to get inside to do whatever you want. Ok, si por ejemplo está hablando que el plugin de Kinetic Lights, ¿vale? Que es una cosa que ellos ahora tienen también disponible en la tienda, que es para, o sea, a la venta, que es como un plugin, como una mini licencia, para poder hacer esto de la bolita de luz y que el láser le siga y tal, ¿vale? Pues hay gente que es fan de tener este plugin, se lo había hecho con código PangoScript.
Any last questions before of PangoScript's objects? Ok, Any of that última stuff? pregunta, venga, dale. Y aparte se puede hacer con G-Code. ¿Con? Con G-Code. Yo no sé lo que es G-Code, pero aquí te estás hablando de trabajar. G-Code es de coordenadas de robótica. Evidentemente es una cosa distinta. Aquí no estamos hablando de cómo le puedes entrar. Te explico, no estamos hablando de cómo le puedes entrar a Bellón, estamos hablando del lenguaje interno de programación de Bellón. Entonces no tiene nada que ver. O sea, que en fin, ahora podemos preguntar al acabar si hay alguna manera de con ese código metérselo de alguna manera, que no me suena. Pero esto es el lenguaje interno de Bellón, no le están metiendo una cosa externa, ¿no? Es su lenguaje. Eso lo puedes hacer con Top Designer, cosas así, que entra directamente. Entonces puede meter todo Ok, lo tenemos con el PangoScript. Es fácil cargarse las cosas porque me acabo de romper el millón. Sí, es fácil. Sí. Claro, se abre todo, pues claro. Algo safe, igual milisegundos. Claro. Ok. Si le pones Yeah, don't un do that. milisegundo, pues te Okay, there, you could write your own virus for Destroy yourself. Just, I'm not destroyed. very simple. Here's a couple places you could also put PangoScript in ways that you might not think you could. You can put PangoScript on the entrance and exit to queues. Muy bien. Sí, ahora os va a decir, si prestáis atención, chicos, os va a enseñar una cosa bastante You interesante could y útil. just you could destroy your entire workspace by just writing start queue, the queue that you just clicked on the out. Because now it'll never stop opening the queue. You could do that if you wanted to. Bueno, a ver, en los QEs, por ejemplo, le puedes meter código PangoScript en la entrada y la salida. Ahora he dicho, claro, una manera de liar la parda, que sería decirle al QE que cuando salga vuelva a entrar y no hay manera de poder hacer nada porque ya está bloqueado, pero sí que se puede gastar para otras cosas interesantes en la entrada con PangoScript en un QE y la salida. You can put PangoScripts for entrance and exit of events on the timeline. This is very popular for people who want to change the show's BPM mid-show. Set BPM 128 on event entry, and then boom, you have set the value of the show's BPM to be the BPM you want at that moment in time. So, you can adjust puedes ajustar el time stretch de... No, lo que te ha dicho es que puedes meterle un código PangoScript a la entrada y a la salida. Entonces tú le puedes decir que el evento del timeline se ponga al BPM que tú quieras en la entrada del evento. So if the BPM is set to whatever, and No I está en el BPM correcto. play this, and it hits the entrance of that event, ¡Pam! Cuando el evento entra, se autopone el BPM. oops. ¿Vale? Si además le dices que ese evento te lo dispare algo por MX, You can put object Or- animators on timeline. You can do all this stuff. And so like one thing I did is there was an install where they wanted outro music to play consistently until someone started the show again. So I built a code that when they pressed the start button, faded the music out, reset the show to the beginning, started it, faded the music up, started here, did a haze blast, a bunch of stuff. Define the times in the Right, and all the 15-year-old working at the store had to do was press go and stop. And it did all the sequencing of fading the music in and out, they closed the house lights because it was DMX cues, and then they turned the haze on, and they shut the doors because the venue doors had openers. All inside one Beyond timeline using PangoScript objects, DMX. ¿te quitas el de 3 o el pull-up? Lo hace todo el dedo. Javi, ¿Qué? vale, pero entonces, ¿yo puedo hacer un PangoScript que diga que reciba el BPM vía MIDI dentro del timeline? If you're asking, can you record your MIDI to a timeline, the answer is no. Pues eso. Pero, Vale, sí, no. That's what my recorder's supposed to be for, but every time we work on it, we find more issues with it. So No, it's not about record. No. The way is if you can put the BPM at the beginning of the event, if external signal like BPM or like MIDI signal trigger this event and the BPM correct. For yes, update it real time would. the Yes, BPM. it would update this because it's not consistently setting that value.
But you could also figure out where in the object tree this value is, and just modify this, which then it won't use the global BPM. You can just set this value instead. This is in the object tree some fucking where. No se habilita la pestaña. No, esa es de... I don't know where. esa but es you de- can I think do they're it. all esa no la tengo there.